Esta semana, como cada lunes, el presidente Luis Abinader tuvo su encuentro con los medios de comunicación, comunicador y todo el que aparece en la semanal. Pero hubo algo diferente. ¿Qué fue? El tono del presidente. El presidente estaba turco. Y ustedes saben la fama de los turcos. Pero hoy, ¿tú lo viste? Porque es que él está así desde hace mucho. Muy sumamente irritable y tenía los guantes puestos. Y la diplomacia se perdió. Y le entró a Danilo. Y le entró a Leonel. Y entonces uno dice, pero eso está un poco distante del hombre de la gobernabilidad que trató de allanar el camino con la oposición. Porque dejémonos de cuento, la oposición es importante para gobernar. Aunque en los primeros 4 años este gobierno le dio una patada a la oposición, y cuando digo patada, fue una patada porque le metió a la familia presa a Danilo Medina. Olvídese usted si había o no había causa. El tema es que no hubo ningún tipo de cuidado con miras a las consecuencias de eso, la consecuencia de la gobernabilidad. Ahora, en esta gestión de gobierno, el presidente vino con un librito nuevo, y entonces de apertura, de pluralidad, de vengan para acá muchachos, vamos a hablar cumbres de expresidentes. Sí, vengan muchachos, vengan para acá, vamos a juntarnos. No, si tú no quieres no vamos allá, pero tú quieres pues yo voy, no hay problema. Sin embargo, ayer vimos un presidente como en la posición anterior, con los guantes puestos, respondiendo todo. Le respondió a Leonel, le respondió a Danilo y exactamente le dijo a Leonel. Vamos a oír lo de voz de él. Sí, vamos. ¿Qué fue? Okay. Bueno. Entonces, bueno, él lo mandó a pelear para la FAO. No, le dijo que con los organismos internacionales y que tenga suerte. ¿Y tú sabes qué le dijo? Y le deseo suerte. Y si usted quiere le doy el número. Un Ay, no, el presidente no es un freco. Fue correcto. Fue muy correcto en lo que expresó. Pero bueno, termine. Lo que dale. No, lo que pasa es que Newton estableció una ley. Toda acción tiene una reacción. Y hemos visto al presidente del Partido de la Liberación Dominicana, expresidente de la República, Danilo Medina, expresarse de forma muy frontal en contra del gobierno. Lo mismo, y del Partido Revolucionario Moderno, lo mismo con el expresidente Leonel Fernández. Incluso dijo que era el peor gobierno de la historia, dijo Leonel. Entonces, ante esos comentarios con un matiz puramente político, pues había que reaccionar de la misma forma, tal y como establece la ley de Newton. Y eso, el presidente hizo lo propio. Respondió a esos comentarios por demás infundados. Y digo infundados porque en la academia, cuando uno expresa una opinión, uno tiene que presentar evidencia, hay que presentar fuentes bibliográficas, ¿verdad? Lo mismo se aplica a la política. Cuando usted hace una aseveración como la que hizo tanto Danilo Medina como Leonel Fernández, hay que presentar la evidencia de eso que se estaba expresando. El presidente le dice entonces, como ustedes dicen que está el peor gobierno, nosotros tenemos estas estadísticas. En el año 2020, los niveles de pobreza eran de un 30%. Hoy es de un 18%, 12% menos que hace 5 años atrás. La mayor reducción en la menor cantidad de tiempo en la historia de la República Dominicana. Pero además de eso, los niveles de hambre en República Dominicana se han reducido de un 8,6% en el año 2020 a un 4% en el año 2024. Eso lo pueden buscar en la FAO. Por eso el presidente le dice, vayan al Banco Mundial, vayan a la FAO, vayan a los organismos que tienen que ver con el tema del crecimiento económico, el Fondo Monetario Internacional, y busquen ustedes entonces las estadísticas, a ver si tienen unas distintas a las que tienen los organismos oficiales e internacionales. Entonces, está bien que tanto Danilo como Leonel expresaran un discurso para sus seguidores
y activarlos y devolverle la moral que han perdido. Pero estaba bien también que el presidente de la República les respondiera con datos, con estadística, con verdad. Dijo el presidente, respondiendo a Leonel Fernández, que vaya a pelearse con los organismos internacionales y las calificadoras internacionales que han reconocido el crecimiento y la estabilidad económica del país. Y le deseo suerte. Le recomiendo al amigo Leonel que los datos que ofrecemos los vaya a discutir con los organismos internacionales. Y entonces a Danilo le dijo: lo que yo no hago es inaugurar hospitales ni ninguna obra sin terminar. Oiga, vamos a escucharlo. Ya está listo el video, vamos a escucharlo. Porque lo que tú te rimes, porque es que es una burla. Vamos a ir, presidente. La verdad, una burla. Un hombre que inaugura subirlo al proceso al portal de compras. Vamos a escucharlo, a ver. ¿Cómo? Él inaugura cuando sube el proceso al portal de compras. Te tengo una persona que te podría quizá ayudar, no mucho, pero... ¿De qué? Aquí. Ahí está. La verdad es que el presidente debe de medir sus palabras y reitero, la semanal hay que cambiarla de estrategia porque debemos de reconocer que el presidente Luis Abinader lo que más hace es inaugurar cosas que no han empezado. Aquí se inaugura cuando se sube al portal de compra, que se va a empezar. Aquí se inaugura cuando se adjudica y se hace un evento con carpa e influencers. Aquí se inaugura el primer Picasso, un evento con influencers, con capa, con carpa, con prensa, hasta con artistas. Aquí se inaugura el primer tramo. Aquí se va y el presidente hace un evento cuando llegan la maquinaria. Se inaugura el segundo tramo y todavía no han pasado ni siquiera 1 kilómetro de puente. Entonces el presidente debe de cuidarse. Debe de cuidarse porque está causando más noticias de la cuenta y no favorables. No, mira, yo estoy en desacuerdo totalmente contigo, Patricia. Ok. Sí, porque inaugurar etapas es distinto a inaugurar obras no concluidas. Me explico. Hay una nueva forma de gestionar proyectos. Los proyectos tienen unas características y es que no es suficiente con tú tener los recursos necesarios, no es suficiente con tú tener la gente motivada en un principio, sino que también se hace necesario que a medida que el proyecto se vaya desarrollando, la gente se vaya involucrando en el proyecto, es decir, los afectados, y estos mismos afectados legitimen los proyectos, porque eso te permite tú desarrollarlo en el tiempo establecido y que no te lo retrasen por protesta, X o Y. Además del involucramiento de la gente en esos procesos, agiliza su desarrollo. Y yo te pongo un ejemplo. El proyecto del arroyo de Gurabo. La inauguración de la primera etapa le da legitimidad al proyecto y la gente que tiene que ser reubicada, que era la mayoría, a partir de esa primera etapa, pues empieza a creer que lo que se está haciendo es una realidad. Cuando se inaugura la segunda, lo que van a ser reubicados posteriormente todavía creen aún más en el proyecto y se involucran en el mismo y colaboran con el mismo, y eso ha permitido que el proyecto no se retrase por manifestaciones o disgustos, etcétera, etcétera. Y eso es correctísimo. Lo mismo sucede con carreteras, especialmente cuando tienen que pasar tramos donde gente va a terminar siendo afectada. Eso es una cosa. Ahora, otra cosa es inaugurar obras no concluidas. Por ponerte un ejemplo, en el gobierno de Danilo Medina se inauguraron 2 acueductos en Santiago donde iba por un 70% solamente. Es decir, eso es una inauguración de una obra inconclusa. Entonces, hay que hacer una diferenciación entre una cosa. Pero gracias Okay. a Dios que le dejaron esas obras en 70% para que tuvieran algo que reinaugurar.
No, no. Como el acueducto de Cienfuegos, por ejemplo. No, pero... Y muchísimas otras escuelas. Si no, tienen que darle gracias a Dios a que Danilo dejó esa obra en un 70, 80, 80, algunos un poco más. Otras un poco menos. Ahora, tú no le puedes pedir a un gobierno que haya pensado en una obra, que le haya invertido un 70%, que se la deje al otro que se la luzca. No. Porque date cuenta, también hay un activo social y político. Pero la gente... Señora, pero ustedes no dejan hablar La mañana. gente vincula. Ok. Mañana hable. Mañana, No. pero protesten mañana. Usted no es el hombre fiero y luchador que yo creí que usted era. Usted está dejando que Mándelo callar. que estos muchachos le estén dejando. Adiós, pero venga acá. Pero proteste. ¿Y qué es lo que está pasando? La ballena, mi mamá, yo le decía así y me daba una carrera con un palo de coba. Y le dábamos la vuelta a la casa como 15 veces, ella con el palo y yo adelante. Porque yo le decía la ballena. Pero ella lo hacía riéndose, ¿eh? Detrás de mí, no de mal humor. Y tú me recuerdas a mi mamá, a la ballena. Cuando Estoy honrada porque no hay nada más sagrado en la vida de un ser humano que su madre. Así que estoy muy honrada. Yo debo decir, sí, yo estoy observando. Y ustedes están refiriendo a un tema como la semanal o Luis Abinader semanal, que es como yo la asimilo. Luis Abinader semanal. Hay un jueguito ahí Exacto, conceptual. pero yo la sé que la asimilo, que es una semanal diseñada por él a su manera y semejanza para él promover su gobierno y sus obras. Y todo gobierno tiene derecho en la persona del presidente a defender sus ejecutorias, eso es correcto. Ahora, de esa semanal de ayer, que fue una rendición de cuentas que hizo el presidente, de hecho, a mí solo me alegró, y lo digo con toda honestidad, porque quizá ahora el 16 de agosto el presidente se ahorre ese tiempo en el Congreso. Quizás se lo ahorre. Ajá. Sí, de rendir en un discurso largo una serie de menciones, de obras, una retaíla de cosas, que uno en realidad sabe que no es verdad. Es lo que el presidente quiere y es lo que el pueblo se merece, pero no es así. Cuando el presidente toca temas, por ejemplo, de los hospitales, de la salud, lo hace partiendo de un enfoque totalmente, digo yo, distorsionado de la realidad en gran medida. Y lo digo yo que conozco esa realidad. Incluso ayer mismo, yo salí de aquí, cogí un taxi ahí está Argenio, no me deja mentir, porque fui a ver a un combatiente de aquellos tiempos que tuvo un accidente en un motor. Óigame, y hay que ir y hablar con los pacientes, las vicisitudes, en los hechos, en la realidad que se sufren en los hospitales de este país. En el primer nivel, en el segundo que lo devuelven, en el otro que no, que aquí no te responde, que tiene que ir al otro. Pero el hombre con una pierna partida en dos, un hombre ya con 70 y pico de años. Y en la emergencia que no soy yo, que espera ven un especialista, y qué sé yo qué. Señores, son dos mundos que hay. Uno que se vende a través de la publicidad, y hay que ser, diríamos, cuidadoso, porque si no te quitan la publicidad. Y otro el mundo de las calles, del calorazo, del trajín diario, del bullicio, y de las dificultades que tiene el pueblo en los hospitales. Para hablarte solamente del tema de la salud, que yo conozco muy bien. Cuando yo hablo de esto, y con esto concluyo, cuando yo hablo de esto es porque yo trabajé en el sector salud mucho tiempo. Y mira que, por cierto, en los gobiernos de esta línea, cuando Amiro Pérez Mera, que ustedes ninguno de ustedes había nacido. No, yo sé que no. Sí, ninguno de ustedes tres había nacido. Yo era de un equipo de seguridad especial en salud pública y me tocó recorrer los principales hospitales de la capital y terminar en el psiquiátrico, ahí en el 28. Y conozco bien ese problema, porque yo vengo de ahí. Y entonces, la realidad es otra, Randy, Patricia, Sagrario, la realidad es diferente. Y el presidente, de buena fe, destaca lo que debe destacar muy bien y hasta se pasa. Por ejemplo, y con esto termino, oye Patricia, di que el señor de Línea Ascensión, hablando hasta duro, pero usted, pues yo vi eso. Pero que la autopista Duarte, ¿cómo la entregó? ¿Cómo ese señor entregó esa autopista Duarte? Oye, ¿por qué yo hablo de esto?
Yo fui asistente de Ricardo Canalda. Ustedes dirán, este hombre fue de todo, este hombre de todo. Bueno, pero que los años. Pero ahí está la historia, pueden Claro. indagarlo. Ricardo Canalda, quien fue secretario de Obras Públicas en el gobierno de Balaguer de los 10 años. No, ustedes no se recuerdan, diga que sí. Que Claro, Hemos leído, hemos leído, tú eres hemos una leído. niña. los 10 años que le permitieron Tú a eres una Balaguer niña. lavar sus 12 Exactamente. años negros, Claro. nefasto. Sagrario lo ha leído, lo ha leído. Pero tú eres una niña, Sagrario, tú no te recuerdas Me mucho lo han de co- esto. no, me lo han contado. Yo sé. Óigame, oye Randy, yo fui asistente de Ricardo Canalda y esa obra de esa Duarte fue en la gestión de Ricardo Canalda que se hizo, que se inició y yo era su asistente. Y él iba al periódico El Siglo cuando yo trabajaba en la redacción central, cubriendo el Palacio, y me iba a buscar para ir a cualquier actividad, porque él no se iba sin yo no iba con él en su vehículo. ¿Qué te quiero decir? Que yo conozco esa obra. Y te digo, está peor ahora. Ahora que se ha hecho una inversión multimillonaria y se ha hecho muchísima bulla, esa Duarte que yo utilizo semanalmente varias veces, no sé ustedes, es más peligrosa ahora. Por una serie de factores, sin yo ser ingeniero te lo puedo citar, que ustedes también conocen, la oscuridad en la noche, unos desvíos repentinos, una serie de señalizaciones malas con pintura de ferretería, no lumínica, falta de señalización. Nada más que hay ese peaje que nos clavaron en Villa Altagracia, que lo pagamos 2 veces, para ir y para venir. Usted llega al peaje y cuando está pagando, eso es excelente, ahí como que está en Miami, en Florida. Ahora, de que tú sales un gancho, se pierde la señalización y te meten en un embudo oscuro que tú no ves nada de noche. Y entonces, esa es la realidad del país que estamos viviendo, lamentablemente. Cuando los que no están en la burbuja del gobierno podemos ver la situación que acontece, nos tildan de oposición. Sin embargo, uno no puede en aras de eso callar lo que está tan obvio. Cuando hablamos de que el país ha colapsado en sus servicios elementales en estos años de gestión, es porque, por ejemplo, yo viví con una prima hermana enferma de cáncer que duró 1 año sin que le dieran su medicamento de alto costo. Gracias a un amigo oncólogo que de cuando en vez me facilitaba una de esas pastillas cuya caja mensual cuesta 117,000 pesos. Ay, yo sé de eso. Una gente Yo sé de pobre, eso. hasta donde pobre perdió el nombre, no tiene posibilidad de dar esa cantidad de dinero. Sin embargo, duró 1 año sin recibir ese medicamento. Pero en lo que la chava y viene, se cae y se lesiona la espalda. Terrible. Y duramos otro año haciendo fila en el Cabral Ibáez para que la pudieran operar. Cada vez que le hacían un análisis, había que hacerle otro, había que hacer otra cosa, la autorización de SENASA, 1 año en eso. Finalmente falleció y no la operaron. Entonces, por eso yo digo que colapsó el sistema de salud de la República Dominicana. Claro. Porque es que lo viví, nadie me lo contó. Sí. Mira, No. eso. Entonces, en la educación, nos vamos para la educación. El presidente ha dado garantías de que ningún niño se va a quedar fuera de aula. Pero yo tengo 5 casos que, como yo trabajé en educación, Te llegan. me llegan y la gente me pide 5 casos. Y yo he llamado a todo el que hay que llamar buscando solución de ese problema. Y finalmente no he tenido respuesta luego de 3 semanas haciendo llamadas para ese derecho inalienable, ese derecho constitucional que por demás el presidente ha dicho que se va a garantizar. Sin embargo, no se materializa. Por eso a veces yo digo, pobre Luis, porque él quiere, pero Jicotea no lo deja. Mira, No lo ayuda. Espérate, Randy. ver. Cuando sigo hablando de que los sistemas básicos colapsaron es porque teníamos tiempo, por lo menos en el corazón de Santiago, sin tener problema de agua. Y ahora tenemos meses con un problema muy serio de escasez de agua y de calidad del agua potable. Entonces, estamos con servicios básicos muy deficientes. Y no me voy a ir a la parte farmacéutica, a lo caro, la inflación, no. Vamos a decir que eso es global, que el mundo entero está metido en eso, pero hay una situación también de recesión económica, porque si usted tiene el dinero, no importa si es caro. ¿Cuándo duele? Cuando es caro y además no hay dinero. Que uno no sabe cómo la gente con un sueldo mínimo
puede sobrevivir con lo que está pasando en la República Dominicana. Un descontrol total de todo, de los precios, de esos mismos servicios deficientes. Eso se ha disparado que usted no se imagina. Vivir está caro y está difícil. Entonces, querido y apreciado Randy, no es que vemos las cosas negativas y solo hablamos de lo negativo, es que los golpes son certeros y muy duros. Mira, bueno, dale. Respondiendo a lo que plantea Sagrario, ciertamente hay casos en la República Dominicana y el que presenta Sagrario no es el único. Yo sé que hay decenas de casos de ese tipo en el que lamentablemente la atención no llega a tiempo y la persona querida termina falleciendo. Sin embargo, las políticas públicas no podemos juzgarlas por casos, por historias aisladas, sino estadísticamente. Y cuando nosotros vemos las estadísticas, la inversión en los medicamentos de alto costo se ha triplicado, literal, se ha triplicado en materia de inversión, lo mismo con los medicamentos que se dan a través del Promesecal. Lo que pasa es que pero Randy, lo que pasa es que si la botica popular está vacía, no aparece un omeprazol en la botica popular. Lo que pasa es que no me digas eso. Ah, pero te lo digo yo que fui a la del hospital. Pero yo doy mi vueltecito. No, pero vamos ahorita a la del hospital Cabral Ibáez. Yo me doy mi vueltecito también. Pero ve que barbaridad este muchacho. Pero en términos estadísticos, la inversión se ha triplicado, literalmente. Pero además de eso, el tema de las camas, cuando usted tiene un sistema que ha venido incrementando la cantidad de camas por cada 100 habitantes, te indica claramente que es un sistema que ha venido mejorando sus sistemas hospitalarios. Y con el pasar del tiempo así se ha venido evidenciando. Con el tema de los cupos, nosotros teníamos ya varios años en esta fecha precisamente con la misma discusión, los cupos, pero al final se busca la manera de que ningún niño dominicano quede fuera de las aulas y eso nosotros podemos verlo en las estadísticas, además de casos personales. En un principio se complica, posteriormente terminan buscándole un cupo en alguna escuela. Lamentablemente a veces se planifica tener 20 niños en un aula, pero fruto de las situaciones que se dan, pues terminan 35 niños en las aulas, pero ningún niño se queda afuera. Eso no es nuevo, eso tiene décadas. Señor. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la escuela y en secundaria, era una situación parecida. Lógicamente, a veces se agrava, pese a que tenemos más aulas, por el tema de los haitianos también. El tema de la escasez de agua en Santiago. En el año 2020 nosotros teníamos un déficit de agua de unos 45 millones de galones diarios con relación al consumo. Sin embargo, eso se ha venido reduciendo. Hoy andamos por los 7 millones de galones diarios. Seguimos teniendo un déficit. Lógicamente va a haber una parte de la población que va a seguir siendo afectada. Sin embargo, hay otros tantos sectores, que son la mayoría, pues que el servicio ha mejorado. Y con relación a la capacidad de compra, fruto de que la inflación, de manera natural en una economía que crece, pues también va a crecer. Se va a crear la percepción de que los productos están más caros y en términos de precios, en términos de precios, en precios absolutos, ciertamente van a estar más caros. Sin embargo, la capacidad de compra
no se mide solamente por el incremento de los precios, sino también por el incremento de los ingresos de las personas. Y cuando nosotros hacemos esa relación, inflación e ingresos, entonces nos damos cuenta que en los últimos 5 años ha visto un incremento en la capacidad de compra de la gente. Por eso se ha equilibrado por primera vez en muchísimos años. ¿Eso tú lo fabricaste tú o te lo mandaron ese librito? No, esa es su capacidad, él solo. Yo lo estoy viendo. Se ha equilibrado la capacidad de, o sea, se ha equilibrado oye, me rompió la botella. Yo sabía, está demasiado estructurado. Yo lo estaba dejando, pero él tiene sus notas. Mira, él te respondió punto por punto. Ahí no hay nada. Randy, te agradezco esa respuesta. Momento. Para culminar. No culmina nada, está bien, ya dale así. Te agradezco esa respuesta y te voy a invitar para que vayas conmigo al supermercado para ver si es percepción o es realidad. No, te voy a invitar para que vayamos a la botica popular, a 2 boticas populares, nada más vamos a ir a 2, para que tú me digas si es percepción o es realidad. Y te voy a invitar que vayamos al Hospital José María Cabral Ibáez para ver si es realidad o es percepción. Y no te voy a invitar al presidente Estrella Ureña. Porque ahí hay un problema tan grande, que da pena. Yo hice un tuit de que el hospital del seguro, antes del seguro, el presidente Estrella Ureña, y lo hice porque alguien me dijo que no se había podido dar diálisis, me llama, me pide el favor para que le gestione darse la diálisis en el Cabral Ibáez. La gente cree que el que esté en los medios de comunicación puede abrir todas las llaves. Ay, sí. Y no. Y déjeme decirle que yo ya no le hacen caso. Pero yo trato dentro de lo que puedo. Ya no le hacen caso a los periodistas. Pero dentro de lo que puedo, yo trato de buscar llave. Lamentablemente pasa lo que dice mañana. Muchos de los funcionarios no le importa nada y no le permiten eso. Entonces no necesitan a los medios ya. Esa persona me llamó y me dijo, ¿verdad?, que tenía problemas de la diálisis porque no se la había podido dar porque tenía varios días sin luz el hospital del seguro. ¿Cómo? ¿Sin luz? ¿Y cómo va a ser? Yo hago el tuit. Me llama el señor Celso Marrancini y me dice... ¿Cómo? ¿Pero llegó? Celso Marrancini. No, pues esos tuits míos son terribles. Entonces me llama don Celso Marrancini y me da la explicación de que ese problema no es de suministro de energía eléctrica, que es un problema interno que tiene el hospital Presidente Estrella Ureña. Y que ellos se han puesto a la disposición para ayudarlo y que la gerencia no lo ha aceptado. Bueno. ¿Cómo que la gerencia no lo acepta resolver un problema de luz? Así mismo. Entonces ellos lo que hicieron fue que buscaron una planta para subsidiarlo, pero no mueve toda, no tiene la capacidad para todo. El ruido es terrible. Ajá. Entonces, el señor, el director, que tuve a bien verlo, él es del equipo de Carolina Mejía, entonces lo vi en una entrevista que se le hizo a Carolina Mejía en El Patrón de la Tarde. Y entonces él me dio esa explicación. Sí, pero eso no es problema, porque nosotros buscamos alternativa. Lo que sucede es que la alternativa no cubre todo el centro. Entonces, la verdad es que hay gente penando con situación muy delicada, como esa persona que me llamó por el tema de la diálisis. Gracias a Dios ya eso se pudo resolver, pero fue una semana con problemas y sin una solución rápida para una situación de salud. Y los temas de salud son de vida o muerte. Bueno, entonces con esta información y para cerrar ya este segmento del tema de la semanal, definitivamente el presidente está molesto, está mal hablado, pero lo peor que está es respondiendo a lo loco. Digo, no, a lo loco no con sus números, pero no sé de dónde salen los números, en el sentido de que estas informaciones que el presidente da, señor, no son la realidad. Y cuando tú le hablas de esa manera a un pueblo que vive otra cosa, pues tú lo pones, tú lo irritas, tú lo pones en mala actitud, tú lo pones
Yo no sé, porque ciertamente dice que el presidente tiene una alta valoración, él como persona, pero su gestión y su gobierno cada día está peor. Nosotros vemos en las redes como ya incluso clase media y clase alta se quejan de todas esas cosas. Yo invito a todo el equipo de la semanal a redirigirla y a cambiarle la estrategia. No pongan al presidente a hablar, ahí está Homero, ahí están los ministros otra vez, utilicen ese recurso para que él no salga peor. Y con eso entonces vamos a cerrar este segmento. No, Patricia, yo quiero brevemente un paréntesis, claro, con la anuencia de Randy. Adiós, esto tuya, es suyo. De Sagrario, de Sagrario y de todo el equipo de Nicole. Debe sin pena. Que hace posible esta producción. Yo tengo que decir ahora que de nuevo reitero mi gratitud, mi agradecimiento y reconocimiento sobre todo a un regidor del Partido Revolucionario Moderno que estuvo aquí, a Fran Medina. Lo vi ayer. Y a quien yo no conozco en lo personal. No. Nunca he tenido ningún vínculo, excepto ese día de la entrevista. Decente, yo, eficiente. Estando él aquí, le pedí aquí en este programa de que por favor interfiriera de una manera positiva, ya que él mencionó al coronel de la DGCET, con quien se reunió, y le pedí que por favor reforzaran en la mañana para ver si ayudaban al caos ahí. Oye, Randy, no sé si tú conoces esa en la fuente, ese cruce. Ay, sí. Eso es insoportable. Y en la doble vía después. Sí. Terrible. Y la Yapur Dumit, como quien va para la charca. Óyeme. Hasta los fines de semana. Y hay un reforzamiento al día siguiente, un reforzamiento de la DGC que yo saludo. Aplauso para Fran Medina. Eficiente, yo no sé si es coincidencia. Regidor. No sé si es una coincidencia. No, Fran es un tipo bien. Del pedido que le hicimos, pero hay que reconocer la cosa bien hecha. Sí. Hay que reconocerla. Fran es eficiente y es muy decente. Fran es una estrella. Mira, vamos a ir a una pausa comercial en breve. Continuamos.